noches, bienvenidos a esta edición número 28 de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que tiene como objetivo popularizar la ciencia, sus teorías y modelos mediante entrevistas con expertos, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre las tortugas marinas. Mucha gente no sabe, pero hay tortugas marinas en el Perú y están en peligro. Vamos a entrevistar a Joana Alfaro, que es bióloga por la Universidad Ricardo Palma y tiene un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad de Exeter. Es asistente de investigación también por la misma universidad. Investiga el impacto de la pesca artesanal en la fauna marina, específicamente en aves, tortugas, tiburones y mamíferos acuáticos. Es presidenta de la asociación Pro Delfinus para la protección de fauna marina, y justo también vamos a hablar sobre las cosas que hace Pro Delfinus por el final de la entrevista. Buenas noches, Joana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tenerme aquí. Podemos comenzar por hablar un poco sobre las tortugas, ¿no? ¿Qué tipos de tortugas marinas hay en el Perú? ¿Cuántas especies hay? Bueno, en el Perú estamos bien rankeados en el tema de tortugas. Hay 7 tortugas a nivel mundial y 5 de estas 7 están presentes en nuestras aguas. Y esas son la tortuga carey, la verde, pico del oro, la laúd, que es una que nos causa mucha preocupación por su estado de conservación, y la tortuga cabezona. ¿Y cómo llegan las tortugas al Perú? Porque están viajando, ¿no? Van de un lugar a otro. Sí, es bien interesante porque si bien es un recurso que nos visita, es un tema temporal, porque las tortugas realmente están anidando en otros países como Costa Rica, México, las Islas Solomon, Australia, y van a venir a alimentarse a nuestras aguas, porque son aguas, que tienen, toda una serie de características y donde pueden encontrar una buena cantidad de alimentos. Entonces, en algunas especies pasan hasta el estadio juvenil en nuestras aguas. Y luego, cuando ya están maduras, van a regresar, por ejemplo, a Australia para empezar a reproducirse. Qué interesante. ¿Y por qué tienen esta división de ecosistemas, ¿no? Digamos, lugar para alimentarse y un lugar para reproducirse. ¿Qué características, digamos, tienen las aves peruanas que son mejores para la alimentación, pero no para la reproducción? Las tortugas son especies que le llamamos migratorias. Es decir, realizan diferentes etapas de su vida en lugares, no el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, anidan en Centroamérica y vienen a alimentarse a nuestro país. O anidan en el otro lado del Pacífico y vienen nuevamente a alimentarse a nuestro país. A lo largo de este ciclo vital, digamos, si tú ves a las tortugas en el Pacífico, tú ves que se alimentan en un lugar, luego anidan en otro lugar, y a lo largo de su vida entonces van a pasar por diferentes aguas jurisdiccionales, digamos. Están una parte en Perú, luego van rumbo hacia el norte, van a pasar por Ecuador, por Colombia, finalmente llegan a Costa Rica. Pero ahí, si te das cuenta, han pasado 6 o 7 países durante su viaje. Por eso que estas especies migratorias muchas veces necesitan de marcos legales que las protejan a lo largo de su distribución. Para el caso de las tortugas hay convenciones internacionales de que promueven de que los países trabajen juntos. Porque uno podría pensar, bueno, como son tortugas peruanas, están en territorio peruano, nos pertenecen, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad son son tortugas internacionales, porque Exacto. viajan por varios lugares, ¿no? Entonces, los lugares donde se alimentan, tal vez hay más amenazas para las crías y por eso no las tienen ahí. Supongo que hay competencia por el alimento. Y los lugares donde no hay alimento son más seguros para estas crías de tortugas. Sí, es bien interesante porque el ciclo vital de la tortuga tal vez para aquellos que no lo conocen, las tortugas se vienen a reproducir a tierra, dejan sus huevos y luego la mamá se va. No vuelve a ver más a sus crías, muy probablemente. Pero ya al salir la hembra a dejar sus huevos, estos huevecillos van a tener amenazas, digamos. Aves pueden comérselos, o perros de la playa o cangrejos se van a comer los huevecillos.
pero también los huevos cuando eclosionan y está la tortuga ya bebita yéndose al mar, las gaviotas van a pasar y se van a comer una o dos tortuguillos o más. Llegan al agua las tortugas pequeñas, bebés, y también van a ser alimento de pescados o otros predadores. Entonces, a lo largo de la vida de la tortuga tienen diferentes amenazas. Y por supuesto, al llegar a ser adultas, que digamos es cuando recién se pueden reproducir, también van a tener sus amenazas. En el caso de nuestro país, es ese tipo de amenazas que se encuentra cuando caen en las redes, por ejemplo, o caen en espineles o en otro tipo de redes de pesca. Solamente las hembras son las que salen del mar y hacen un hueco en la playa, en la arena, ponen ahí los huevos, tapan el hueco y después, cuando los huevos eclosionan, supongo que hay un montón de aves esperando porque deben ser, digamos, estacionales, ¿no? Y se tienen un festín de tortugas, ¿no? Y ponen, me contabas, alrededor de 1000 o 2000 o 3000 huevos y solamente uno, dos o tres sobreviven para convertirse en adultos, ¿no? Es una estadística brutal, ¿no? Sí, es un número bien desalentador, ¿no? O sea, por nidada las tortugas van a poner tal vez 100, 200 huevos, pero el estimado es de que de cada 1000 o 10.000 huevos, solo uno va a llegar a ser adulto. ¿Y qué comen las tortugas en general? Hay, Depende de la especie, supongo. exacto, sí. Las especies son bastante... tienen unas dietas diferentes. Por ejemplo, la tortuga de carey va a comer esponjas mayormente. La tortuga cabezona va a comer cangrejos, algunas conchas, bivalvos. La tortuga laúd, o acá la llamamos galápagos, o dorso de cuero, tinglar. Es la única especie que tiene el torso de cuero, digamos. Sí, exacto. De las 5 especies que están en nuestro país, 4 de ellas tienen el caparazón duro. Y una de ellas, que es una especie espectacular, es hermosa, es gigante además, tiene el caparazón que parece una llanta, un pedazo de cuero, por eso le llaman dorso de cuero. Y este animal se alimenta mayormente de malaguas. Llega a medir casi 2 metros. Es un animal impresionante si tienes la oportunidad de verlo. Y solamente come malaguas, o sea, es así de grande, es el tamaño de un auto Volkswagen casi, y solamente se alimenta de malaguas. ¿Y qué rol cumplen las tortugas en el ecosistema, ¿no? Muchas personas piensan que no conviene salvar a las tortugas, que es una exquisitez, que no habría ni un impacto importante, son tan pocas que, ¿no? La mayoría de gente tal vez no sepa que hayan tortugas en el país, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Ya te agradezco esa pregunta, porque esa pregunta es como que me la pusiste perfecta. Las tortugas cumplen primero un rol en el ecosistema, ¿no? Todos los animales del medio del ambiente tienen una función, cumplimos una función. En el caso de las tortugas, ellas están transportando energía, digamos, de los lugares donde anidan hacia de los lugares donde se alimentan hacia los lugares donde anidan y viceversa, ¿no? Están aportando, digamos, nutrientes o sustancias dentro de las playas donde anidan a través de sus huevos y de sus crías. También, por ejemplo, algunas especies pueden ser controladoras. Las tortugas que se alimentan en el caso de malaguas, por ejemplo, pueden servir como especies de control para la cantidad de malaguas que están en nuestro mar. Pero además de una función en el ecosistema, las tortugas, por ejemplo, para algunas culturas, tienen un valor especial. En Hawái, por ejemplo, solamente los reyes y princesas podían comer honu, la tortuga. Tenía un valor de solo la comida para los mandatarios o para los personajes más importantes. Yo entiendo el valor cultural de las especies como parte, por ejemplo, de la dieta, pero ya cuando choca con los niveles de sostenibilidad, por ejemplo, si a estas culturas les explicamos el potencial de perder a la especie, perder
el recurso que ellos toman como parte de su cultura, yo creo que tal vez también lo entenderían de esa forma. ¿Y cómo hacemos, ya para cerrar la primera parte de la entrevista, para hacer las tortugas más atractivas? Porque es más fácil conseguir financiamiento, supongo, que para delfines o ballenas, ¿no? Porque son más bonitas. Supongo que es más complicado para tiburones, ¿no? Sí. Sí, de hecho el delfín tiene un público tal vez más numeroso y bueno, esto puede ser porque nos relacionamos mejor con ellos porque son mamíferos, pero las tortugas también tienen sus clubs de fans, creo yo. Entonces, Los tortonillas. los tortugas, no, es más, deberíamos a partir de este programa tal vez conseguir más fans de tortugas, pero si lo ves desde el punto de vista de especies paraguas, por ejemplo el delfín o las ballenas, son especies que no solamente al proteger un delfín, no solamente estás protegiendo un delfín, sino también ecosistemas completos, ¿no? Lo mismo sucede con las tortugas. Son especies bandera, le llamamos, ¿no? No sé si nos puedes contar, primero, cómo comenzó tu interés por las tortugas, ¿no? Y cómo acabas fundando esta organización. Como todo el mundo cuando sales de la universidad o antes de salir estás, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, con una amiga fuimos a Pucusana porque había un grupo de biólogos que monitoreaban el tema de delfines, que en los 90 era una captura terrible, ¿no? En varios puertos del país. Y ahí comencé a trabajar limpiando huesos, recogiendo animales del muelle y trabajando mucho con el tema de pesca con delfines. En los 90 se comía bastante muchame en el Perú, ¿no? O sea, no había problema en encontrar muchame en los mercados. Sí, la carne de delfín como muchame, pero también como chancho marino. Y ese nombre disfraza mucho el hecho de que es un delfín, ¿no? Entonces ahí aprendí bastante de lo que era trabajar con pesca le llaman pesquería artesanal. Ya. Es un tipo de pesquería que es muy diferente a la industrial porque son embarcaciones un poco más pequeñas, generalmente pertenecen a un individuo, a un señor pescador, no son empresas, digamos, grandes. Y poco a poco del tema de delfines fuimos ampliando la información que recabábamos en el puerto y incluíamos las tortugas también, si caían pingüinos también. Entonces aprendimos bastante en esos primeros años. Claro, tú me contaste que está la, digamos, pesquería industrial, que son grandes empresas, ahí es más fácil controlar eso, ¿no? Pero cuando hace la pesca artesanal, los pequeños empresarios, los pequeños pescadores que van y de repente no tienen suerte, pero cazan una tortuga, entonces, cómo le vas a decir que no aprovechen ese recurso, ¿no? Exactamente, es un tema social bastante complicado. Sin embargo, yo soy fiel creyente de que se puede tratar el tema. Y más o menos, ¿cuál es la población de tortugas y cuánto se captura? ¿Y puede haber un consumo sostenible de tortuga? O sea, o ¿por qué recomiendas en todo caso que no se case en absoluto? Lo que pasa es que actualmente, a nivel mundial, las especies de tortugas, creo que 6 de ellas están categorizadas todas las especies están categorizadas como amenazadas. Y esto es porque las poblaciones han reducido, y si bien no sabemos cuántas hay en el mar, la referencia para que estas especies pasen a ser parte de estas listas rojas de especies amenazadas se basan en los conteos en las playas de anidación. Yeah. Y esto muestra que en el caso de algunas especies, por ejemplo la tortuga laúd o dorso de cuero, se han reducido de miles de hembras anidantes en México en los 80 a 30 o 20 individuos anidando. ¿Cuál es la amenaza principal? ¿Son estas pescas artesanales en realidad? ¿O hay otra razón? Puede ser que estén infectadas con un virus que no hayamos detectado y que eso haga que se reduzca la población. Los tipos de amenazas son diferentes, ¿no? Como tú dices, uno de estos factores es la captura de tortugas. Otro, hay poblaciones, por ejemplo, que sufren de papilomavirus, que es un virus que se presenta en forma de verrugas,
que también afecta su sistema inmune. Otros o sea, son diferentes factores. No podríamos decir que es solo un motivo el principal. Sin embargo, sabemos de que en el agua, al menos cuando las tortugas están en el agua, sí hay una gran interacción con pesquerías. En general, pesquerías digo porque no solamente es la artesanal, sino también la industrial, ¿no? Y eso es no solamente en el país, pero es en todo el mundo. También cuando están en tierra, hay los señores que le llaman los hueveros, que son los señores tiene un nombre bien chistoso, ¿no? Pero son los señores que hueveando en la playa. Están hueveando, sí. Son señores o familias en algunos casos que están dedicados a sacar los huevos que las tortugas depositan en la playa. Entonces, como te digo, hay factores de pesca, hay factores causados por hueveros. ¿Que se comen los huevos? Se comen los huevos. ¿Como un huevo de gallina cualquiera? Eso lo comen principalmente en Centroamérica. Y en este caso, tú me preguntabas hace poquito si había forma de utilizar las tortugas. Hay un par de ejemplos que son buenos ejemplos de que hay aprovechamiento de huevos. Y esto es solo porque hay ciertas playas de, no sé, pocos kilómetros donde llegan a anidar cientos y cientos de tortugas. Le llaman arribadas a estos eventos, en que en solo una noche una tortuga viene, deposita su huevo aquí y encima va a venir, se va la hembra, viene otra hembra y deposita los huevos en el mismo lugar, chancando los huevos de la primera hembra, digamos. Entonces, en este caso, es una playa que se llama Ostional. Sí están ellos utilizando el recurso, porque si no se pierde. Claro. Entonces sí, hay familias en que sí están permitidas de sacar estos huevos que se van a perder o que la marea se los va a llevar. El porcentaje de hembras y machos en la camada de tortugas depende de la temperatura de la arena, supongo, en la que están en contacto, ¿no? Si es más caliente sale más hembras, si es más frío sale más machos. ¿Alguna manera de usar esa temperatura para aumentar la población, sea de machos o de hembras, si fuera conveniente? Sí, lo que se trata de evitar en el trabajo de grupos que están en sitios de anidación es, en primer lugar, es tratar de, asegurarse de que los huevecillos vayan, los que eclosionan, lleguen al mar, pero también de que no haya mucha manipulación primero de la producción de crías. Te digo un ejemplo. Hay una especie de tortuga que vive solamente en el Golfo de México, que es la tortuga lora. Y es una especie... ¿Tiene como pico de loro? Sí, y es muy pequeña, se parece a una... No está en el Perú, pero esta especie hubo una reducción también abrupta en los 80, me parece. Y lo que hacían era traslocar los huevos a una parte de Texas, me parece, porque en México, estaban sufriendo de gran predación por los hueveros. Pero al traslocarlos no tomaron en cuenta la temperatura y entonces en vez de tener las condiciones naturales, se dieron cuenta luego de que producieron, no sé si, no recuerdo bien si eran o más hembras o más machos, pero el radio de sexo era muy diferente que la en estado natural. Por eso que se trata de evitar la manipulación de estos nidos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para salvar a las tortugas? Me comentaste que hay unos ganchos especiales que son más anchos y que no pueden tragar, que también es importante. Tal vez poner luces, o sea, ¿qué técnicas hay para evitar, o sea, digamos, si hay la buena voluntad y hay una buena coordinación con los pescadores, ¿no? O sea, ¿qué medidas podrían adoptar para evitar capturar esas tortugas? Sí, esa es una pregunta muy interesante y muy relevante para nuestro país, porque en nuestro país la principal amenaza sí es el tema de pesca incidental. Entonces, en los primeros años de nuestro trabajo, lo que hemos tratado de hacer es documentar cuántas tortugas mueren, en qué lugares más, qué especies, etc.
Lo que ahora queremos hacer y que ya hemos empezado es trabajar con aquellos señores que sí están interesados en participar en esos proyectos, en darles herramientas, darles tecnología. Tú sabes que la tecnología está avanzando tremendamente y muchos estudios se han focalizado en usar los sentidos. O sea, nosotros vemos, tenemos gusto, nuestra visión nos permite identificar posibles barreras en nuestra audición. Entonces, así como nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, las tortugas también las tienen. Utilizan diferentes estímulos para ver cuál genera alejamiento de parte de las tortugas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, lo que hacemos es colocar luces en la red de pesca. Y estas luces idealmente lo que hacen es facilitar a la tortuga o el delfín o las aves de que vean, que puedan visualizar la red. Porque tú sabes, en el agua el mar es oscuro, la visibilidad en nuestro mar peruano es no muy buena porque es media agua, media turbia. Y entonces estas luces les permiten a estos animales ver que viene una barrera física y lo pueden entonces evadir. Claro. Y retirarse. Bueno, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden apoyar? Tenemos una página web. Ya. Facebook, que creo que es una de las herramientas más dinámicas que hay en el momento. Tenemos una página de Facebook. Pero hacemos talleres no solamente de tortugas, pero de delfines, de ballenas. Ahora tenemos un proyectito de delfines de río, de tiburones. Entonces, mucho influye la participación del ciudadano. Estamos cerrando ya la segunda parte del programa con Joana Alfaro. Ella es experta en tortugas. Hemos estado conversando sobre las peculiaridades de las tortugas, de otros animales marinos y específicamente cómo hacer para conservar a las tortugas y evitar que desaparezcan. Bueno, esta fue una edición más de La Manzana Prohibida y los invito a seguirnos en la siguiente edición.